la madre de todas las bombas. Solo escuchar este nombre es suficiente para hacer temblar a cualquiera. Después de todo, no es solo otra arma en el arsenal militar de Estados Unidos. Es una fuerza aterradora de destrucción, una de las bombas más mortales jamás construidas. Hay naciones en todo el mundo que son muy conscientes de su poder. Saben lo que sucede cuando esta bomba cae. Lo han visto. Pero para Irán, el miedo es aún más profundo. ¿Por qué? ¿Por qué Irán, en particular, le teme tanto a esta bomba? ¿Qué tiene esta arma monstruosa que mantiene a los líderes iraníes despiertos por la noche? Sigue viendo para descubrirlo. El miedo que rodea a esta bomba no se trata solo de su nombre, está arraigado en su poder bruto. Aunque se la llama la madre de todas las bombas, ese no es el nombre oficial de este dispositivo. Oficialmente se conoce como GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, o simplemente MOAB. No suena tan impactante, ¿verdad? Bueno, el siniestro apodo en realidad provino del presidente iraquí Saddam Hussein, quien alguna vez habló de la madre de todas las batallas durante la Guerra del Golfo. Pero ahora, el ejército de Estados Unidos ha llevado esa frase y la tecnología de bombas a un nivel completamente nuevo. Entonces, ¿qué es la madre de todas las bombas? La MOAB es una bomba de gran potencia desarrollada por Albert L. B. Morse, Jr., del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea. A pesar de lo que su nombre pueda sugerir, la MOAB no es un dispositivo nuclear, lo cual es crucial entender. ¿Por qué? Porque con frecuencia se la mete en el mismo saco que las armas nucleares cuando se habla del poder destructivo de estos dispositivos. Esta confusión ha enturbiado las discusiones sobre el verdadero propósito de la bomba. Aunque el efecto de la MOAB pueda parecer de escala nuclear, esta bomba es muy claramente un arma convencional. Pero vaya arma. Este monstruo mide 9 metros de largo, pesa 22.600 libras y está cargado con 18.700 libras de explosivo H-6. Estas especificaciones la convierten en algo más que una bomba, estamos hablando de una fuerza de la naturaleza. Y ni siquiera es la bomba no nuclear más pesada en el arsenal de Estados Unidos. Ese título pertenece al Massive Ordnance Penetrator, o MOP, un colosal rompebúnker de 30.000 libras diseñado para atravesar objetivos fortificados. Pero volvamos a la MOAB. Su tamaño no es lo único impresionante de esta bomba. Su poder explosivo también es asombroso. La MOAB utiliza explosivo H-6, originalmente desarrollado para explosiones bajo el agua porque es resistente a los impactos y estable. Y está repleta de este material. De hecho, transporta la mayor cantidad de explosivo de cualquier arma no nuclear en el inventario militar de Estados Unidos. Para ponerlo en perspectiva, compárala con la Joint Direct Attack Munition, JDAM, una bomba guiada de uso frecuente. La JDAM pesa entre 500 y 2.000 libras y lleva solo una fracción del poder explosivo de la MOAB. La diferencia entre ambas es casi impactante. La JDAM puede dejar un objetivo seriamente dañado. Pero la MOAB puede borrarlo del mapa por completo. Ahora, esta comparación entre la JDAM y la MOAB puede parecer extraña. Pero se debe a una idea errónea, que la MOAB es una bomba tonta, sin precisión ni guía. Y sí, hubo informes de que la bomba se despegaba empujándola por la puerta trasera de un avión MC-130, lo que podría sonar como un método burdo, tipo barril explosivo. Pero eso está muy lejos de la realidad. La MOAB es en realidad una munición guiada. Después de ser lanzada desde las compuertas de carga de un MC-130, se despliega un paracaídas que frena su descenso. Luego, el arma se separa de la plataforma y entra en acción el guiado por satélite GPS. La MOAB es dirigida a un objetivo predeterminado por sus sistemas de a bordo, asegurando una precisión impresionante. Muy lejos de los días de las llamadas bombas Daisy Cutter, utilizadas en Vietnam, que eran bombas sin guía que creaban enormes zonas de explosión sin precisión alguna. La MOAB, en cambio, lo tiene todo, la fuerza explosiva y la exactitud de los sistemas modernos de guiado. Ya no se trata de devastación aleatoria, sino de destrucción quirúrgica y controlada. La bomba se estabiliza con 4 aletas en forma de rejilla y planea hacia su objetivo, lista para desatar su poder en el lugar exacto y en el momento preciso. ¿Y qué tipos de objetivos ataca la MOAB? Está diseñada para impactar ciertos blancos, en su mayoría aquellos ubicados en lugares de difícil acceso. Piensa en instalaciones subterráneas y sistemas de túneles profundamente atrincherados. Sin embargo, aquí surge otra confusión común, que la MOAB es un rompebúnker. No,
La Moab no es un penetrador, lo que significa que no perfora roca o concreto reforzado. En cambio, este dispositivo es un arma de explosión aérea que detona sobre la superficie para maximizar su radio destructivo. Esto la hace ideal para objetivos de dureza media o suave, como pisos de cañones, laderas de montañas o escondites resistentes construidos dentro de sistemas de cuevas. Solo imagina una bomba descendiendo hacia un cañón o la boca de una cueva. Cuando explota, envía una inmensa onda de presión que arrasa con cada rincón, envolviendo todo, y a todos, a su alcance. En términos de cobertura, no es lo mismo que una misión de bombarderos pesados a gran altitud. Bombarderos como el B-52 o el B-2 pueden cubrir áreas mucho mayores lanzando múltiples bombas más pequeñas de entre 500 y 2000 libras. Durante la Guerra de Vietnam, por ejemplo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó más de 10.000 de estas misiones de bombardeo con B-52. En una incursión típica, 2 grupos de 3 aviones soltaban alrededor de 168 toneladas de explosivos, sembrando el terror en un área de 2,4 por 0,8 kilómetros. La fuerza explosiva de una sola incursión equivalía a entre 10 y 17 MOABS. Pero la Moab nunca fue diseñada para reemplazar ese tipo de ataques. Siempre fue creada para la precisión a gran escala, entregando destrucción sobre un área concentrada en una única explosión catastrófica, del tipo que sería inútil en un campo de batalla abierto, pero devastadora en entornos cerrados. Esto nos lleva a otro uso crucial de la Moab, el terror psicológico. La enorme nube en forma de hongo que genera imita la imagen espeluznante de una detonación nuclear, diseñada para impactar e intimidar. Durante su desarrollo en 2003, la Moab se preparó como una herramienta psicológica para un posible uso en Irak, donde Estados Unidos pretendía intimidar tropas y quebrar la moral enemiga. En este sentido, se inspiraron en la infame bomba BLU-82 de 15.000 libras usada en Vietnam y luego en Afganistán, con devastadores efectos psicológicos. Al ver el impacto que tuvo la llamada Daisy Cutter, los estrategas militares buscaron crear un arma aún más poderosa para la guerra psicológica. Y lo lograron. Ver la Moab en acción, o incluso solo oír hablar de ella, puede enviar un mensaje contundente: cualquier resistencia será enfrentada con una demostración abrumadora de fuerza. Y este es un mensaje que Irán comprende muy bien. La mera existencia de la Moab basta para mantener a ese país, y a otros, en tensión. Los horrores de la Moab van mucho más allá de lo visual. Su efecto principal es una onda expansiva masiva que puede extenderse hasta 1 kilómetro en todas direcciones, generada por las 18.700 libras de TNT que contiene. La carcasa delgada de aluminio maximiza el radio de explosión, permitiendo que la fuerza se extienda sobre un área enorme. Cuando la Moab detona, surge una inmensa bola de fuego, pero es la onda de presión la que provoca la verdadera devastación. Como detona sobre el suelo, su fuerza se irradia por la superficie, lo que la hace mortal en espacios abiertos y letal incluso para quienes estén en defensas reforzadas. La onda de presión, alimentada por gases a alta temperatura, aplasta todo a su paso. Para quienes quedan atrapados dentro del radio de la explosión, las lesiones son horribles, afecta los pulmones, los oídos y el tracto gastrointestinal, causando daños internos fatales. Usada contra un sistema de cuevas, la presión puede provocar el colapso de túneles o penetrar e herir a quienes estén dentro. ¿Cómo surgió este dispositivo? Fue desarrollado para un posible uso en la guerra de Irak, pero nunca se usó allí. Sirvió como amenaza latente, especialmente para Irán. Su primera prueba fue en la base aérea de Eglin, en Florida, en marzo de 2003. Desde entonces, se han fabricado al menos 15 MOABS en Oklahoma. Cada una costó unos $170.000 gracias a piezas ya existentes, aunque hoy fabricar más sería extremadamente caro y complejo. La primera y única vez que se usó fue en Afganistán. Y aquí hay un detalle interesante: como no es un arma nuclear, su uso no requiere autorización presidencial directa. De hecho, no fue Donald Trump quien aprobó directamente el ataque. El general John Nicholson lo autorizó tras recibir luz verde del general Joseph Votel, del Comando Central. Pero ¿cuál es este primer y único uso de la Moab al que seguimos haciendo referencia? La primera vez que la Moab se utilizó en combate fue en 2017 contra otro vecino de Irán, Afganistán. ¿El objetivo? Una vasta red de túneles utilizada por la provincia de Jorasán del Estado Islámico, ISIS-K, que se había convertido en una gran amenaza tanto para las fuerzas estadounidenses como afganas en la región.
Estos túneles, que originalmente habían sido construidos por la CIA en la década de 1980 para los muyahidines, eran una ventaja significativa para ISIS-K, ya que les permitían permanecer ocultos, planear y atacar de manera inesperada. Desde que la rama del Estado Islámico en Jorasán estableció su bastión cerca de la frontera afgano-pakistaní, resultaba increíblemente difícil para las fuerzas terrestres controlar el terreno y neutralizar la amenaza. El Cuerpo de Comandos del Ejército Nacional Afgano lo intentó durante meses, pero el ISIS-K permanecía atrincherado en el terreno escarpado y fuertemente fortificado, utilizando a menudo artefactos explosivos improvisados para frenar el avance. Antes de la explosión, las fuerzas afganas habían luchado durante semanas para penetrar en la zona. Los métodos tradicionales eran prácticamente inútiles debido a la complicada geografía de acceso. Incluso los ataques aéreos y los drones habían fracasado en eliminar estos refugios fortificados. Así que, finalmente, el ejército de Estados Unidos recurrió a su arma definitiva de aquel momento, la MOAB. La madre de todas las bombas fue lanzada sobre las escarpadas montañas del distrito de Achin, en la provincia de Nangarhar, el 13 de abril a las 7:32 de la tarde hora local desde la compuerta trasera de un MC-130. La explosión fue algo que pocos habían presenciado jamás. Los residentes afganos cercanos informaron que sintieron como la tierra temblaba como si se tratara de un terremoto. Así lo describió un soldado afgano que conducía hacia la zona del ataque. La explosión se sintió como un gran terremoto, incluso en los distritos circundantes. La detonación fue tan poderosa que iluminó el cielo con una enorme bola de fuego, y la nube en forma de hongo resultante pudo verse a kilómetros de distancia. En cuanto al sonido, los lugareños lo describieron como la explosión más grande que jamás habían oído. Un hombre local relató: he crecido en la guerra y he escuchado diferentes tipos de explosiones durante 30 años, ataques suicidas, terremotos, distintos tipos de estallidos. Nunca escuché nada como esto. ¿Recuerdas cómo dijimos que el ISIS-K también era una amenaza para los soldados afganos? Pues bien, las tropas afganas estuvieron involucradas en el ataque, trabajando estrechamente con las fuerzas especiales de Estados Unidos para garantizar su precisión y eficacia. También se advirtió a los ancianos tribales locales que evacuaran a los civiles de antemano para minimizar los daños colaterales. En esencia, el ataque con la MOAB fue un esfuerzo conjunto entre las fuerzas estadounidenses y afganas, que también se movilizaron después para limpiar el área tras la explosión. ¿Y cuál fue el resultado de la explosión? Para empezar, el sistema de túneles y cuevas que los combatientes de ISIS utilizaban para moverse libremente y atacar a los asesores militares estadounidenses y a las fuerzas afganas en la zona, como dijo el portavoz de Trump, Sean Spicer, fue destruido. Esto era de máxima importancia, ya que derrotar al ISIS, según Spicer, significaba negarle espacio operativo. Y eso fue exactamente lo que hizo la MOAB. También acabó con los militantes de ISIS que se escondían en los túneles. Después de la enorme explosión, los reportes de bajas fueron cambiando con el tiempo a medida que llegaba más información. Por un lado, el ejército afgano informó con orgullo que 94 militantes del ISIS-K habían sido abatidos, incluidos 4 comandantes de alto rango, sin señales de víctimas civiles. Esta fue, por supuesto, la narrativa oficial del ejército afgano, que tenía todo el incentivo para minimizar las pérdidas civiles. Sin embargo, la situación no era tan simple. Por otro lado, un parlamentario afgano local, Esmatullah Sinwari, pintó un cuadro diferente. Según él, los lugareños reportaron la trágica muerte de un maestro y su hijo pequeño, ambos atrapados por la onda expansiva. Además, edificios residenciales situados a 2,5 kilómetros de distancia también sufrieron daños. Con el paso de los días, se reportaron más bajas, elevando el total a 96 militantes de ISIS-K para el 18 de abril. Entre ellos, como se descubrió, había 13 comandantes principales. Según el Ministerio de Defensa afgano, varios extranjeros, militantes indios, pakistaníes, bangladesíes y filipinos, también murieron. Sin embargo, ISIS no aceptó esta versión. La agencia de noticias Amaq, afiliada a ISIS, negó rotundamente que se hubiera matado a algún militante en el ataque, una clara señal de que no estaban dispuestos a concederle victorias propagandísticas al ejército estadounidense. Así que, digamos que el verdadero saldo de la explosión de la MOAB sigue siendo incierto, atrapado entre informes militares, relatos locales y la magnitud colosal de la detonación. Una cosa sí estaba clara: la MOAB envió un mensaje, y todos en la región lo sintieron. Irán incluido.
Probablemente por eso, solo unos meses después, en septiembre de 2017, Irán comenzó a afirmar que había desarrollado la padre de todas las bombas. La bomba iraní de 10 toneladas fue presentada como la respuesta del país a la Moab, igual de devastadora, igual de destructiva. El general Amir Ali Ahizadeh, comandante de la Fuerza Aeroespacial de Irán, alardeó de que esta bomba podía lanzarse desde aviones y tenía un enorme potencial destructivo. Pero aquí está el detalle: Irán no era el único que trataba de igualar el poder de la Moab en un intento desesperado por ocultar su miedo. Una década antes, en 2007, Rusia también había presentado su propia padre de todas las bombas. Se decía que esta bomba era 4 veces más poderosa que la Moab, gracias a su diseño termobárico, que crea un vacío mortal tras la detonación. Ese vacío succiona el aire de un objetivo, haciéndolo especialmente letal en espacios confinados como túneles o búnkeres. Fue la manera de Rusia de decir: podemos hacerlo más grande. Así que, al igual que Irán, Rusia no solo buscaba una aplicación práctica, estaba enviando un mensaje. Sin embargo, el ejército de Estados Unidos sabe muy bien cómo enviar un mensaje escalofriante. Uno que resuene mucho después de que el polvo se asiente. Esa es la razón por la que Irán le teme tanto a la madre de todas las bombas. La Moab es un poco como un recurso dramático. No es la primera bomba que lanzas, es el gran final. Es la declaración definitiva que dice: no hay lugar donde esconderse. Pero antes de esa declaración, Estados Unidos ha enviado muchos mensajes más pequeños que son igual de directos. Toma como ejemplo los ataques de bombarderos B-2 en Yemen. En 2024, bombarderos B-2 de Estados Unidos atacaron depósitos subterráneos de armas de los hutíes, enviando un mensaje que solo ese bombardero furtivo podía dar. Estos ataques de largo alcance tenían como objetivo desmantelar la amenaza hutí en Yemen y demostrar una potente forma de disuasión: la capacidad de Estados Unidos de atacar sitios endurecidos y enterrados en cualquier parte del mundo, sin importar cuán bien protegidos estén. Estos ataques recordaron la dominancia de Estados Unidos en tecnología militar, destacando en particular el poder de penetración de sus municiones, capaces de destruir algunos de los búnkeres más reforzados existentes. Ahora podrías preguntarte: ¿cómo enviar un mensaje a Irán golpeando Yemen? Pues bien, Irán ha apoyado durante mucho tiempo a los militantes hutíes en Yemen, utilizándolos como un proxy en su rivalidad con los intereses estadounidenses en la región. Los hutíes, con sus búnkeres subterráneos y posiciones fortificadas, representan el tipo de amenaza que Irán podría plantear si las tensiones con Estados Unidos escalaran. Lo mismo ocurre con otros grupos pro-iraníes en la región, como Hezbollah en Líbano o las milicias chiitas en Irak. Al demostrar su capacidad de destruir tales redes subterráneas en Yemen, Estados Unidos traza una línea directa hacia Irán. Si escalas, atacaremos tus posiciones fortificadas, no importa dónde se escondan. Por supuesto, esto es un gran problema para Irán, ya que sus programas nucleares y de misiles dependen en gran medida de instalaciones subterráneas. Ahora bien, la Moab tal vez no pueda penetrar en lugares como la planta de enriquecimiento de combustible de Fordo o el complejo de Natanz, enterrados bajo montañas. Sin embargo, la escala y el poder destructivo de esta bomba pueden arrasar con todo lo que se encuentre en la superficie, dejando nada en pie. También puede crear una onda de choque masiva que interrumpiría comunicaciones críticas, operaciones militares e infraestructura en un gran radio, debilitando la capacidad de Irán de mantener el control sobre sus sistemas defensivos. El poder de la Moab también puede inutilizar centros de mando completos y sitios de lanzamiento de misiles dispersos por todo el país. Esto la convierte en una herramienta extremadamente eficaz contra los activos militares de superficie de Irán, que a menudo son la primera línea de defensa de sus instalaciones subterráneas estratégicas. La amenaza de un ataque tan devastador también tendría un efecto paralizante en los responsables de la toma de decisiones en Irán. Han estado en pánico desde hace tiempo, intentando buscar apoyo en países de Medio Oriente para asegurar la supervivencia de su régimen. El liderazgo iraní sabe que si sus hilos de misiles fortificados y sitios nucleares son atacados, podría significar el fin de su programa nuclear tal como está. Y esto es precisamente lo que Estados Unidos busca. Estados Unidos ha repetido una y otra vez que pretende impedir que Irán obtenga un arsenal nuclear. Con el tiempo de ruptura nuclear de Irán, el periodo que le tomaría acumular suficiente material fisible para una bomba, reducido ahora a cuestión de semanas, la amenaza es aún más inmediata.
La Moab podría servir como un poderoso elemento de disuasión ante este escenario, enviando a Irán la señal de que cualquier paso adicional hacia la escalada nuclear podría provocar todo el peso de las capacidades militares estadounidenses. Este poder incluye, por supuesto, al Massive Ordnance Penetrator, que no tendría problemas en destruir instalaciones como Fordow o Natanz. Sin embargo, incluso la Moab por sí sola podría causar enormes daños. A diferencia de lo que ocurrió en Afganistán en 2017, en el caso de Irán, Estados Unidos no tendría el lujo de elegir objetivos aislados sin presencia civil. Muchas instalaciones estratégicas iraníes están cerca de áreas pobladas, y el uso de la Moab en esos contextos impactaría inevitablemente infraestructuras civiles cercanas y, por supuesto, a los propios civiles. Esta realidad amplifica aún más el impacto psicológico de la bomba, que es también uno de sus propósitos clave. La Moab no se usaría solo para causar destrucción física. Su intención es sembrar un sentimiento de vulnerabilidad en el corazón de la defensa iraní. Y si tan solo la idea de esta explosión ya tiene a Irán moviéndose desesperadamente para considerar otras opciones, su uso real sacudiría las decisiones estratégicas de Teherán hasta la médula. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Se dará eventualmente esta explosión? Y si sucede, ¿realmente cambiará la postura defensiva de Irán o solo fortalecerá su determinación? Comparte tus predicciones en los comentarios. Ahora ve y revisa si planea Estados Unidos destruir los búnkeres subterráneos de Irán o haz clic en este otro video en su lugar.